Soy un hombre. Compré un coche usado un martes gris y 4 días después seguí una dirección del GPS que cambió mi vida. El coche no tenía nada de especial. Era un Honda Civic de 2018 con 65,000 millas, en buen estado y asequible. No buscaba aventuras cuando lo compré, solo buscaba un medio de transporte fiable que me llevara al trabajo que odiaba y de vuelta al apartamento donde vivía solo. Pero el GPS tenía una dirección guardada llamada Hogar, y sentí curiosidad por seguirla. Me llevó a un mirador en la montaña, donde un anciano estaba sentado en un banco esperando. «Ya has venido», dijo, como si me estuviera esperando. Antes de entrar en materia, ¿alguna vez has seguido tu curiosidad a algún lugar inesperado? Deja tu respuesta en los comentarios. Y, si te gustan las historias sobre conexiones inesperadas, encontrar un propósito y las formas en que los desconocidos pueden cambiar nuestras vidas, suscríbete para no perderte la próxima. Ahora déjame llevarte de vuelta al sábado en que conduje hasta una dirección que no era la mía. Estaba perdido, pero no geográficamente. Sabía dónde estaba, conocía mi dirección, podía ir de casa al trabajo y volver sin pensar, pero estaba perdido en el sentido que más importa, el que te mantiene despierto a las 3:00 am, preguntándote qué estás haciendo con tu vida y por qué. Nada parece tener sentido. Dejé la universidad hace 2 años. Estaba cursando un máster en literatura inglesa, porque eso es lo que se hace cuando se obtiene una licenciatura en humanidades, y no se sabe qué más hacer con la vida. Pero a mitad de mi segundo año, miré a mi alrededor, a mis compañeros, discutiendo la teoría de la deconstrucción, y no sentí absolutamente nada, ni pasión ni interés, solo una vaga sensación de que estaba actuando de forma mecánica. Porque no sabía qué más hacer, así que lo dejé y durante 2 años trabajé en un centro de atención telefónica para una empresa de cable, gestionando las quejas de los clientes por $17 la hora, viviendo en un apartamento estudio en una zona barata de la ciudad y sintiendo que la vida les sucedía a todos los demás, mientras yo solo existía. Mis amigos de la universidad se casaban, compraban casas, comenzaban sus carreras, que parecían tener un propósito y una dirección. Mis redes sociales estaban llenas de fotos de compromisos, anuncios de ascensos y fotos de vacaciones en lugares en los que yo nunca había estado. Y yo solo estaba allí, atendiendo llamadas de clientes enfadados, calentando en el microondas cenas para uno y tratando de recordar qué se sentía al estar emocionado por algo. Mi coche había muerto la semana anterior. Un Corolla de 2004 que finalmente había dicho basta, tras 200,000 millas de leal servicio. Tomé el autobús durante unos días y luego decidí que necesitaba comprar algo rápidamente. Nada lujoso, solo funcional. Encontré un Honda Civic en un concesionario de coches usados a las afueras de la ciudad. El vendedor, un hombre de unos 50 años con aspecto cansado, que parecía tan poco entusiasmado con su trabajo como yo con el mío, me mostró el informe Carfax. Me señaló que había sido bien mantenido y me dio un precio que apenas podía pagar, pero que de alguna manera me las arreglaría. El anterior propietario lo había cuidado bien. Dijo que era una venta por herencia, que el propietario había fallecido y la familia había vendido el coche, que no tenía accidentes y que el título de propiedad estaba limpio. Lo probé. Me pareció perfectamente adecuado y firmé los papeles. 2 días después, salí del concesionario conduciendo el coche, ahora propietario de un coche fiable, pero sin nada especial, que me llevaría del punto A al punto B sin averías. El viernes por la noche, después de otro turno agotador en el centro de atención telefónica, me senté en mi nuevo coche en el aparcamiento, tratando de reunir la energía para conducir hasta casa. Estaba configurando mi conexión Bluetooth cuando me di cuenta de que el sistema GPS tenía una dirección guardada. Hice clic en ella por curiosidad. La dirección simplemente decía casa. Supuse que el anterior propietario o su familia se había olvidado de borrar las direcciones guardadas cuando vendieron el coche. Estaba a punto de borrarla cuando algo me hizo detenerme. ¿Dónde consideraba su hogar el anterior propietario? Era una pequeña curiosidad, probablemente sin importancia, pero no tenía nada más que hacer esa noche. Ni planes, ni amigos que me esperaran, ni una vida que se viera alterada por un pequeño desvío.
Así que el sábado por la mañana, sin nada mejor que hacer y con la vaga sensación de que seguir esa curiosidad aleatoria era, al menos, más interesante que quedarme sentado en mi apartamento, decidí conducir hasta esa dirección. Esperaba que me llevara a una casa, tal vez a un complejo de apartamentos, tal vez a un viejo barrio en el que el anterior propietario había crecido, pero en cambio el GPS me llevó fuera de la ciudad. Seguí las indicaciones, que me llevaron a la autopista, luego a carreteras más pequeñas y, finalmente, a carreteras de montaña cada vez más estrechas que serpenteaban a través de bosques de pinos y afloramientos rocosos. El trayecto duró casi 2 horas, y con cada kilómetro me sentía más confundido. ¿A dónde iba? No era una zona residencial, sino un bosque estatal salvaje, un lugar al que la gente iba a hacer senderismo y acampar, pero no a vivir. Finalmente, el GPS anunció: ha llegado a su destino. Me encontraba en un mirador panorámico, una pequeña zona de aparcamiento excavada en la ladera de la montaña, con una plataforma de observación de madera y un único banco. La vista era impresionante. Valles que se extendían a mis pies, picos montañosos lejanos, bosques que parecían no tener fin. Sentado en el banco había un anciano, probablemente de unos 70, con el pelo blanco y el rostro curtido. Llevaba una chaqueta de franela a pesar de la temperatura templada, y contemplaba el paisaje con una expresión a la vez tranquila y profundamente triste. Salí del coche lentamente, sin saber muy bien qué hacer. ¿Había estado haciendo senderismo? ¿Era simplemente otra persona que disfrutaba de las vistas? Pero cuando me acerqué, se giró y me miró, y luego miró al coche que tenía detrás. Sonrió. «Has venido», dijo con voz ronca pero cálida. Sabía que alguien acabaría viniendo. Me detuve a unos metros del banco, confundido. «Lo siento, ¿lo conozco?» «No, pero conozco su coche», dijo señalando el Civic aparcado detrás de mí, que pertenecía a mi hijo Michael Carver, fallecido hacía 8 meses. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo. «Lo siento mucho, lo compré en un concesionario, no lo sabía». «No pasa nada». El anciano dijo que así era como tenía que ser. «Por cierto, me llamo Thomas Carver, y tú eres Ben Turner». Señalé el coche con gesto de impotencia. Ante la situación, no entendía nada. No sé qué está pasando, solo que el GPS tenía una dirección guardada y sentí curiosidad. Así que la seguí. Thomas sonrió, aunque tenía los ojos llenos de lágrimas. Eso era lo que Michael esperaba. Dijo que quien comprara el coche, si era la persona adecuada, tendría la curiosidad suficiente para seguirlo, y me dijo que si venía alguien, yo debía estar aquí para recibirlo. No entiendo por qué. «Siéntate», dijo Thomas, dándome una palmada en el banco a su lado. «Déjame contarte algo sobre mi hijo». Me senté completamente desconcertado y Thomas comenzó a hablar. Michael tenía 32 años cuando murió. El cáncer le empezó en los pulmones. Nunca había fumado en su vida, pero a veces estas cosas simplemente pasan. Cuando lo descubrieron, ya se había extendido. Luchó durante 1 año, pero la voz de Thomas se quebró. Perdió. «Lo siento mucho». Michael era fotógrafo de aventuras, continuó Thomas, como si necesitara contarlo todo de una vez o nunca fuera a poder superarlo. Cuando murió su madre, él tenía 12 años. Quedamos solos los dos. Éramos muy unidos, no solo como padre e hijo, sino como mejores amigos. Señaló con un gesto el mirador que nos rodeaba. Este era nuestro lugar. Vinimos aquí por primera vez, cuando Michael tenía 14 años. Solo fue una parada aleatoria en un viaje por carretera. Pero le encantó la vista, la tranquilidad, la forma en que el atardecer iluminaba las montañas. Esparcimos las cenizas de su madre aquí. Vinimos aquí cuando se graduó en el instituto y otra vez cuando se graduó en la universidad. Siempre que la vida se ponía difícil o complicada, veníamos aquí y nos sentábamos. Thomas se secó los ojos cuando Michael enfermó. Los dos sabíamos que se estaba muriendo. El cáncer era demasiado agresivo, demasiado avanzado en sus últimos meses. Estaba demasiado débil para viajar. Apenas podía levantarse de la cama. Y recuerdo que una noche lloró
y dijo que le gustaría que pudiéramos hacer un último viaje juntos, a nuestro lugar, para ver una última puesta de sol en el mirador. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Aunque nunca había conocido a Michael, no lo conocía en absoluto, pero no pudo hacerlo. Thomas dijo que estaba demasiado débil, y unas semanas antes de morir, me dijo algo extraño. Dijo que había programado esta dirección en su GPS, con una etiqueta específica llamada hogar. Dijo que era un acto de fe, que quien comprara el coche, si era el tipo de persona que prestaba atención, que seguía su curiosidad, que se preguntaba cosas, vería esa dirección y tal vez sentiría la curiosidad suficiente como para seguirla. Pero, ¿por qué haría eso? Thomas me miró con una intensidad que resultaba casi incómoda, porque Michael creía que el universo une a las personas por alguna razón, que no existen las conexiones sin sentido. Me dijo, «Papá, quien quiera que compre este coche y venga a nuestra casa, estará buscando algo, aunque no sepa qué es. Estar ahí para ellos, contarles nuestra historia, completar el viaje por mí, dejar que otra persona vea nuestra puesta de sol». Me quedé sentado en silencio, atónito, procesando todo esto. Un hombre moribundo había programado una dirección en el GPS con la esperanza de que quien comprara su coche tuviera la curiosidad suficiente para seguirla y de que su padre estuviera allí para recibirlo. «He venido aquí todos los sábados desde que Michael murió», dijo Thomas, esperando. «La mayoría de los sábados no viene nadie, pero sigo viniendo porque se lo prometí, y hoy has venido tú. Estuve a punto de borrar la dirección. Pensé que se había quedado por error, pero no lo hiciste. La seguiste». ¿Por qué lo pensé? No lo sé. Curiosidad. Supongo que aburrimiento. No tenía nada más que hacer hoy. «Eso es suficiente», dijo Thomas. «Eso es exactamente suficiente». Michael sabía que alguien que seguía su curiosidad, incluso una curiosidad aparentemente insignificante, era la persona adecuada para escuchar su historia. Nos sentamos en silencio durante un rato, contemplando las vistas, y finalmente Thomas preguntó, «Ben, ¿por qué estabas tan aburrido que no tenías nada mejor que hacer un sábado que seguir una dirección aleatoria del GPS?» Me reí con amargura porque mi vida está vacía. Tengo 26 años y trabajo en un centro de atención telefónica que detesto. Dejé la universidad porque no le veía sentido y siento que solo existo en lugar de vivir. No tengo rumbo, ni propósito, ni idea de qué se supone que debo hacer con mi vida. Thomas asintió como si lo hubiera sospechado. «¿Estás perdido?» «Sí, supongo que sí». Michael fue así una vez. A los 20 años, se había graduado en la universidad con un título en empresariales, porque le parecía práctico, y luego consiguió un trabajo en una compañía de seguros, porque le parecía responsable y era completamente infeliz, totalmente infeliz. ¿Qué cambió? Se apuntó a una clase de fotografía por capricho, solo por diversión, porque siempre le había gustado hacer fotos con el móvil. Y algo hizo clic. Se dio cuenta de que había estado viviendo la vida que creía que debía vivir, en lugar de la vida que quería vivir. Así que dejó su trabajo, se compró una cámara y una mochila y empezó a viajar. Sus fotografías llamaron la atención. Se labró una carrera y durante los siguientes 10 años vivió más plenamente que la mayoría de la gente en 80. Thomas se volvió para mirarme. «Seguiste esta dirección del GPS sin ninguna razón lógica. Condujiste 2 horas hasta un lugar en el que nunca habías estado, para ver lo que significaba el hogar para un desconocido. Esa no es la acción de alguien que está realmente vacío, Ben. Es la acción de alguien que está buscando. ¿Buscando qué? Esa es la pregunta, ¿no?» Michael no sabía que estaba buscando la fotografía hasta que la encontró. Tal vez tú tampoco sabrás lo que estás buscando hasta que lo encuentres. Pero el hecho de que sigas sintiendo curiosidad, de que sigas dispuesto a seguir pequeños impulsos, eso es importante. Esa es la diferencia entre existir y vivir. Estuvimos charlando durante horas. Thomas me contó más historias sobre Michael, sobre sus aventuras, su filosofía, su creencia de que la vida estaba destinada a ser explorada, en lugar de simplemente sobrevivida. Le conté a Thomas sobre mi propia vida, mis miedos, mi sensación de estar perdiendo el tiempo, mientras todos los demás parecían haberlo descubierto todo. Cuando el sol comenzó a hundirse hacia el horizonte,
Pintando el cielo de naranjas y rosas, Thomas dijo que a Michael le encantaba esta hora del día. La luz, la forma en que todo brilla. Nos sentamos en silencio, viendo juntos la puesta de sol. Un chico perdido de 26 años y un padre afligido de 73, unidos por la fe de un hombre muerto. Que la curiosidad crea conexiones. Cuando la última luz se desvaneció, Thomas sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta. Michael me dejó esto. Dijo que se lo diera a quien siguiera el GPS. Lo escribió en sus últimas semanas, cuando estaba demasiado débil para hacer mucho más. Con manos temblorosas, cogí el sobre. Dentro había una carta, escrita a mano con una letra ligeramente temblorosa. A quien lea esto, compraste mi coche y tuviste la curiosidad suficiente para seguir una dirección del GPS que no lleva a ninguna parte, lo que me dice algo sobre ti. Estás buscando. Quizá no sabes qué, pero estás buscando. Me estoy muriendo mientras escribo esto. Tengo 32 años, y quizá me quede un mes de vida. Y lo más importante que he aprendido en este último año es que la vida no consiste en tenerlo todo planeado. No se trata de planes perfectos ni de saber exactamente a dónde vas. Se trata de la curiosidad, de seguir lo que te interesa, incluso cuando no tiene sentido, de decir sí a los pequeños impulsos. Condujiste 2 horas hasta un mirador en la montaña, sin ninguna razón lógica, seguiste tu curiosidad en lugar de borrar una dirección. Eso es hermoso. Eso es lo que realmente es vivir. Mi padre probablemente esté contigo ahora mismo. Está de duelo. Perder a un hijo es antinatural y devastador, incluso cuando ese hijo es adulto. Pero también es una de las personas más sabias y amables que conozco. Habla con él, deja que te cuente nuestras aventuras, deja que comparta lo que ha aprendido y luego emprende tus propias aventuras. No tienen por qué ser grandes, no tienen por qué tener sentido para nadie más, solo tienen que despertar tu curiosidad, hacerte sentir vivo, hacerte querer ver qué pasa después. Pasé 10 años como fotógrafo viajando por el mundo, y fue increíble. Pero, ¿sabes cuáles son mis recuerdos favoritos? Sentarme en ese banco con mi padre, ver la puesta de sol, hablar de nada y de todo, los momentos de tranquilidad. Ahora estás conectado conmigo, desconocido, estás completando el viaje que yo no pude hacer, estás sentado en el lugar que más me gustaba, con la persona que más quería, viendo la puesta de sol que deseaba poder ver una vez más. Gracias por eso. Gracias por ser curioso. Gracias por seguir una dirección aleatoria del GPS, cuando podrías haberla borrado. No esperes hasta morir para darte cuenta de que el sentido de la vida es simplemente vivirla. Sigue tu curiosidad, di sí a las cosas. No te preocupes tanto por si estás en el camino correcto. No hay un camino correcto, solo está el camino en el que estás. Y si le estás prestando atención, cuídate y cuida de mi padre. Él necesita gente a su alrededor que entienda que la vida es corta y que las conexiones importan. Gracias por completar este viaje por mí. Michael Carver. Cuando terminé de leer, estaba llorando. Thomas también lloraba. Nos sentamos juntos en ese banco a la luz del atardecer. Dos desconocidos conectados por la carta de un hombre muerto, y por primera vez en 2 años sentí algo más que vacío. Me sentí visto. Sentí que tal vez mi curiosidad, el mismo impulso que me había llevado a seguir una dirección aleatoria del GPS, no era estupidez ni falta de rumbo. Tal vez era exactamente lo que Michael había dicho, una forma de vivir en lugar de simplemente existir. ¿Volverás?, preguntó Thomas mientras caminábamos de regreso a nuestros autos en la oscuridad. Sí, respondí de inmediato. Si está bien, más que bien. He estado viniendo aquí todos los sábados, sentado solo con mi dolor. Tener a alguien con quien compartirlo significaría mucho, así que volví el sábado siguiente y el sábado después de ese. Y el siguiente, Thomas y yo desarrollamos una amistad inesperada. Él me contaba historias sobre las aventuras de Michael, sobre las fotografías que había tomado, sobre la filosofía de vida que había desarrollado a través de los viajes y las experiencias. Yo le contaba a Thomas cómo había sido mi semana, pequeños momentos de curiosidad o interés, cosas que estaba pensando en probar. He estado pensando en apuntarme a una clase de fotografía, me dijo un sábado, 2 meses después de nuestro primer encuentro. No sé si se me da bien, pero tengo curiosidad.
Thomas sonrió, la primera sonrisa realmente genuina que le había visto. Entonces hazlo, no te preocupes por ser bueno, solo sigue tu curiosidad. Así que me apunté a una clase de fotografía, nivel principiante en la universidad comunitaria. Nada impresionante, pero me encantó. Los retos técnicos, la forma en que tenías que mirar realmente las cosas para fotografiarlas bien, la satisfacción de capturar un momento. No tenía tanto talento como Michael, eso estaba claro desde el principio. Pero me interesaba, y el interés me parecía suficiente. 4 meses después de nuestro primer encuentro, dejé mi trabajo en el centro de atención telefónica. Era aterrador y probablemente irresponsable desde el punto de vista financiero, pero no podía seguir haciendo un trabajo que me hacía sentir muerta por dentro. Conseguí un trabajo en una librería local, con menos sueldo pero más tolerable, rodeado de libros y de gente que los amaba. En la librería conocí a Gaby, que entró una tarde buscando un libro de fotografía concreto. Yo acababa de leerlo para mi clase y estaba reponiendo estanterías cerca de allí. «Es un libro increíble», le dije sin pensarlo. «Si te interesa la fotografía paisajística, su sistema de zonas cambiará tu forma de ver la luz». Ella me miró sorprendida y sonrió. «¿Eres fotógrafo?», le dije. «Estudiante de fotografía, muy principiante, pero obsesionado». Hablamos durante 20 minutos sobre fotografía, sobre libros, sobre cómo ella era diseñadora gráfica y trataba de comprender la fotografía tradicional para mejorar su trabajo digital. Antes de irse, me preguntó si conocía algún buen lugar por aquí para practicar la fotografía paisajística. De hecho, le dije, pensando en el mirador, que conocía el lugar perfecto. No la invité entonces, me pareció demasiado atrevido, pero ella siguió volviendo a la librería, siempre los jueves después del trabajo, siempre buscando excusas para hablar conmigo. Y finalmente me armé de valor para preguntarle si le gustaría ver el mirador alguna vez, no un sábado, le expliqué. Los sábados los reservo para alguien especial, pero quizá un domingo. Ella dijo que sí. Nuestra primera visita juntos al mirador fue 3 meses después de conocernos. Le hablé de Michael, de Thomas, de la dirección GPS que me había llevado hasta allí. Ella escuchó con lágrimas en los ojos, comprendiendo inmediatamente por qué ese lugar era sagrado. «Gracias por compartir esto conmigo», me dijo, «por confiarme esta historia». Empezamos a salir poco a poco, con cuidado, ambos cautelosos con el compromiso, por diferentes razones, pero había algo en ello que encajaba, algo que parecía otro ejemplo de seguir la curiosidad que te lleva a lugares inesperados. 4 meses después de nuestro primer encuentro, Thomas vino a mi primera exposición de estudiante, donde mostré una serie de fotografías que había tomado en el mirador, a diferentes horas del día y en diferentes estaciones, siempre desde ese banco donde Thomas y yo nos sentábamos todos los sábados. «Son preciosas», dijo Thomas, de pie frente a las fotos con lágrimas en los ojos. «A Michael le encantaría esto. Has capturado nuestro lugar a la perfección. Aprendí de los mejores, de ambos. Michael me enseñó a través de su carta a seguir la curiosidad, y tú me enseñaste a través de tus historias a valorar las conexiones y los momentos por encima de los logros». Un año después de aquel primer sábado, Thomas y yo nos sentamos en nuestro banco a ver otra puesta de sol. Él estaba más callado de lo habitual, y me di cuenta de que algo le preocupaba. «Quiero decirte algo», dijo finalmente. «Cuando Michael murió, no sabía cómo seguir viviendo. El dolor era tan intenso que me resultaba imposible levantarme de la cama. Venir aquí todos los sábados, esperando a quien quiera que siguiera ese GPS, me dio una razón para seguir adelante, un propósito». Se volvió para mirarme, y entonces llegaste tú y, durante estos últimos 12 meses, verte encontrar tu camino, compartir nuestras historias, tener a alguien con quien sentarme mientras lloro mi pérdida. Ven, me diste una razón para seguir viviendo. Completaste el viaje de Michael, sí, pero también me salvaste. Tú también me salvaste, dije con sinceridad. Me estaba ahogando en el vacío y la falta de sentido. La carta de Michael, tu amistad, este lugar, todo me recordó que la vida no tiene por qué consistir en tenerlo todo, en tenerlo todo claro. Puede consistir simplemente en ser curioso y estar presente.
Nos sentamos en un cómodo silencio mientras la puesta de sol pintaba el cielo con los colores que tanto le gustaban a Michael. 2 años después de comprar ese coche, mi vida es completamente diferente. Sigo tomando clases de fotografía, ahora en mi segundo año del programa. Sigo trabajando en la librería, aunque me han ascendido a subdirectora. Sigo visitando a Thomas todos los sábados, aunque ahora Gaby suele acompañarme. Los tres vemos juntos la puesta de sol, mientras Thomas cuenta historias y Gaby y yo nos cogemos de la mano. El mes pasado, Thomas conoció a los padres de Gaby. «Es buena para ti», me dijo después. «Michael estaría de acuerdo. Ella te hace más valiente». Tenía razón. Gaby me empuja a arriesgarme, a presentar mis fotografías a concursos, a creer que realmente puedo ser buena en esto. La semana pasada, una de mis fotografías, una puesta de sol desde el mirador, con Thomas sentado en el banco, recortado contra el sol, ganó el tercer puesto en un concurso regional. «Estás viviendo», me dijo Thomas cuando se lo conté, con los ojos brillantes de orgullo. Me pareció un gesto paternal. Eso era lo único que quería Michael, que alguien se tomara en serio su carta y viviera de verdad. Todavía no lo tengo todo claro. Todavía no sé si la fotografía se convertirá en mi profesión o solo en un hobby apasionante. No sé si Gaby y yo nos casaremos. No sé cómo será mi vida dentro de 5 años, pero he aprendido que tal vez eso esté bien. Tal vez lo importante no sea tener un plan perfecto. Tal vez lo importante sea simplemente seguir la curiosidad, mostrarse abierto a conexiones inesperadas, ya sea un padre afligido en un banco de montaña o un diseñador gráfico que busca un libro de fotografía. Compré un coche usado con una dirección guardada en el GPS, y eso me llevó a todo lo que ahora me importa. Un lugar que siento como mi hogar, un mentor que se convirtió en mi familia, una novia que me hace querer ser más valiente y una vida que por fin siento como mía. Porque Michael Carver tenía razón. No encuentras tu propósito planificándolo. Lo encuentras siguiendo tu curiosidad y viendo a dónde te lleva. A veces te lleva a un mirador en la montaña. A veces te lleva a una conversación en una librería. A veces te lleva al amor, a la amistad, a una vida que nunca imaginaste, pero sin la que no puedes imaginar vivir. ¿Alguna vez has seguido tu curiosidad? ¿Has ido a algún lugar inesperado y has encontrado algo significativo? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Queridos espectadores de Confesiones de Reddit, compartan su opinión sobre esta historia en los comentarios. No olviden dejar un like, suscribirse al canal y compartir nuestras emocionantes y emotivas historias con sus amigos. Hasta la próxima.